Hablemos un poco de historia. Las ovejas, junto con las cabras, fueron una de las primeras especies en ser domesticadas. Existen restos de ovejas y cabras en sitios arqueológicos distribuidos por todo el creciente fértil, lo que permite datar la domesticación de ambas entre los 6000 y los 10.000 años antes de Cristo y las convierte en el primer animal para pastoreo domesticado en el mundo. El antepasado de la oveja se considera el muflón del oeste asiático, que es el único congénere de la oveja en esa área con la que puede producir individuos fértiles, pues tienen el mismo número cromosómico. En América no existían ovinos antes de la llegada de los conquistadores españoles, quienes los introdujeron al continente. En el siglo XVI, Juan Núñez del Prado introduce desde Perú los primeros ovinos a Tucumán, que por su destino incierto se cree ejercieron poca influencia posterior. En 1549, Nuflo de Chávez, fundador de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, introdujo por primera vez ovinos y caprinos en Asunción, desde donde llegaron a Santiago del Estero en 1556, la primera ciudad fundada en lo que hoy es el territorio argentino. Hacia 1573, Juan de Garay lleva desde el Río de la Plata los primeros ejemplares al litoral. En 1587, Juan Torres de Vera y Aragón trajo desde el Perú 4000 ovejas, que fueron diseminadas entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Hacia fines del siglo XVI se produjeron varias entradas de ovino al territorio argentino, por el norte y también por el Río de la Plata, coincidiendo con la fundación de las principales ciudades. A la región de Cuyo, introducidos desde Chile por los nativos, huarpes en el año 1561, y a la Patagonia llegaron recién en 1703, llevados por el jesuita Van der Mieren hasta los alrededores del lago Nahuel Huapi. Encontrando buenas condiciones para su subsistencia, se reprodujeron sin trabas durante 2 siglos y medio, adaptándose a las características del clima y el suelo donde se desarrollaron, dando origen a los animales denominados criollos, que son la base para la actual ganadería ovina. Aunque al comienzo la ANA resultó poco atractivo para los ganaderos, ya que el consumo de su carne no se justificaba por la abundancia de carne vacuna. Es importante tener en cuenta la gran diversidad de regiones, situaciones climáticas y variaciones ambientales a donde fueron llevados estos ovinos y la capacidad de adaptación que manifestaron para reproducirse en todos ellos de forma extensiva. Esto no hubiese sido posible de no contar con la riqueza genética suficiente. El origen genético de los ovinos que iniciaron la formación de la población argentina de ovinos criollos fueron las ovejas denominadas churras y montañesas españolas y algunos pocos ejemplares del tipo merino, que se embarcaron hacia América durante los primeros años de la conquista española. El ganado caprino, al igual que el ovino, fue introducido por los españoles destinándolo a la producción de carne y lana. En este caso, las ovejas en un primer momento se extendieron por las tierras altas del noroeste, donde compitieron con las llamas. Pero cuando la Patagonia se abrió a fines del siglo XIX a la valorización económica, el tipo de ambiente y pasturas indicaba que la producción más apropiada era la ganadería ovina, a cargo de enormes estancias. La producción tuvo un auge muy importante entre fines del siglo XIX y 1930, cuando el número de ovinos alcanzó más de 18 millones de cabezas. Pero como consecuencia de la pérdida de capacidad forrajera de los campos por el sobrepastoreo, actualmente casi un tercio de los campos patagónicos está en proceso de franca desertificación y en muchos casos han sido abandonados. La técnica de afieltrado es un arte que ha perdurado por milenios. Comunidades neolíticas de hace 10.000 años hacían uso del fieltro al descubrir esta propiedad característica de la fibra ovina.
El fieltro precede al trabajo tejido. Se deduce que es la primera tela hecha por la humanidad. Las antiguas culturas utilizaban el fieltro para hacer carpas resistentes al frío, viento, lluvia y nieve. Confeccionaban bolsos, indumentaria, calzado y elementos de autodefensa como escudos y cascos. El fieltro es un textil no tejido y el mecanismo principal de la fabricación es la acción de la fricción, la presión y la humectación. El Museo de Hermitage en Rusia y el Museo de Copenhague poseen sillares, alfombras, casquetes que datan de los principios de la Edad de Bronce. Estos casquetes de más de 3.500 años de antigüedad protegían del frío y de los golpes de espada. En la antigua Grecia se cree que los soldados usaban el fieltro de lana para revestir sus cascos y los romanos también para sus armaduras. Para obtener aislamiento durante los fríos extremos, los pueblos escandinavos usan el fieltro. Conocen la técnica hace miles de años. El fieltro también fue utilizado en la Edad Media por las tribus nómadas de Asia Central y Oriental para construir sus vestimentas y viviendas, yurtas, de estructura transportable y circular, compuesta por un armazón de madera recubierta por fieltro. Es en Mongolia donde la yurta constituye el hábitat más difundido. Es un material que ha servido para la supervivencia nómada. El fieltro, suficientemente grueso, no permite el paso del aire ni del frío y es repelente al agua.